Acércate a la cultura a través de todos tus sentidos. Esto es El Andamio. Julián Vázquez, ¿cómo estás? Con Carolina López Hidalgo y Julián Vázquez. Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están escuchando. El Andamio. Cultura en construcción. Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté. Vivita que con 15 años... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Andamio. Los saluda Carolina López Hidalgo y estamos escuchando a José Luis Cantero, el Fari. Él era un cantante español que nació en 1937 y con esto vamos justamente a la información, porque Adel Urbán nos habla sobre el homenaje que el Auditorio Nacional le hará a Víctor Urbán, el encargado del órgano monumental por más de 23 años. El poeta andaluz Luis García Montero recibe el premio Carlos Fuentes. La dramaturga y activista mexicana Ana Francis Moore será la encargada de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. La compañía Luciérnaga Arte, procedente de Quintana Roo, trae a la Ciudad de México la obra Remos o la virtud de brincar sobre un charco. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Andamio. Búsquenos y síganos a través de X, Facebook e Instagram como @elandamio.mx, YouTube como programa El Andamio Imer, el sitio noticias.imer.mx, /El Andamio /. Les pedimos que se comuniquen con nosotros mandándonos un mensaje a través del WhatsApp al 55 66 31 24 27. Y hoy les tenemos, todavía los chicos siguen de vacaciones, el libro Lovely Erla y la maldición de la Academia de la Magia. Es un libro infantil más juvenil que narra las aventuras de algunos estudiantes que han perdido sus poderes descubriendo secretos sobresalientes de la escuela a la que pertenecen. Les repito el WhatsApp 55 66 31 24 27. El Andamio. Cultura en construcción. Adel Urbán nos habla sobre el homenaje que el Auditorio Nacional le hará a Víctor Urbán, el encargado del órgano monumental que por más de 23 años él estuvo como titular y que además se encuentra en este recinto de espectáculos. Un homenaje al que se unen alumnos y grandes intérpretes. Hola, maestra, ¿cómo está? Hola, bien, muchísimas gracias por esta oportunidad de difundir. No, al contrario, maestra. A ver, de alguna manera es un homenaje a alguien que estuvo todo el tiempo ahí, que fue un maestro, que ha dejado un gran legado. Platícanos un poco cómo se va a conformar este homenaje. Sí, nosotros estamos muy agradecidos con el Auditorio Nacional por tener la oportunidad de hacer esto en la memoria de mi papá, ¿no? Y también de hacer algo que mi papá siempre hizo, ¿no? Que es difundir el órgano, que en México existe un órgano monumental del Auditorio, un órgano monumental en México, que es el más grande de Latinoamérica, el que se encuentra aquí en el Auditorio Nacional, difundir la música de órgano para que más gente la escuche, para que más gente la conozca. Entonces estamos muy agradecidos por eso, ¿no? Para que pueda darse este gran concierto, este homenaje. Mi papá fue el titular durante 23 años de este magnífico órgano. Yo creo que es la titularidad a lo que más quieren llegar los organistas en México, poder ser los titulares de este órgano. Es como la piedra más alta que se avienta cuando uno es organista. Y él conocía este órgano desde que lo armaron. Uh-huh. Desde que llega de Italia, su maestro, el maestro Jesús Estrada, fue el que gestionó que este órgano pudiera estar en México. Entonces mi papá desde entonces venía, conocía, estuvo presente del armado. Y una vez que se inaugura el órgano, lo nombran a él el ayudante de su maestro. Él todavía como alumno, el grandioso talento que tenía mi papá, lo llevan a que lo nombren a él el ayudante, ¿no? Lo cual, pues, logró que mi papá conociera el órgano desde siempre, y una vez que le ofrecen en el 2001 ser el titular del órgano monumental del Auditorio Nacional, pues no dudó en aceptar. Y además yo creo que fue el mejor titular que pudo tener por estos años, porque precisamente conocer este órgano que es tan majestuoso, poder tocarlo, ¿no? Simplemente ponerse uno enfrente del teclado ya impone, ¿no? Como organista, que finalmente es una formación que llevan quienes estudian este tipo de órgano, estar enfrente de 5 teclados, más el teclado pedal, saber que tiene más de 15,500 tubos por donde está saliendo el aire, con más de 300 registraciones que permiten un sinfín de sonidos, ¿no? Hagamos la combinación de lo que podría ser todas estas registraciones en cuanto al sonido que pueden tener. Es un órgano majestuoso,
y es lo grandioso que él pudo tener a la mano, pudo seguir estudiándolo, pudo seguir presentando tantas obras, creando tantos proyectos, realizar gestiones para que la gente lo conociera, lo escuchara, y pues bueno, para nosotros es un honor que pueda hacerse este homenaje aquí en el Auditorio Nacional. Bueno, en este homenaje van a participar Eliseo Martínez de México, David Pina de Italia, Héctor Guzmán de Estados Unidos, Stefan Koffler de Austria, y interpretarán piezas clásicas, populares, pero también habrá piezas del maestro Urban. Sí, tenemos la fortuna de que en el programa se puede incluir una obra que él compuso que se llama Un scherzo per Adele. Es una composición dedicada a mi mamá se llama Adela, ¿no? De Adele, siempre de cariño, y un scherzo es un modo de composición que habla sobre, scherzo en italiano significa broma, entonces mi mamá siempre es bromista, entonces lo que él decidió es hacerle una broma a través de un tema de composición, donde un scherzo per Adele es una pieza pues muy emotiva, muy significativa para nosotros, y para mi papá también lo era, para mi mamá, lógicamente, que se haya incluido dentro del programa. Mi papá, además de ser intérprete, también era maestro, pero también fue compositor, investigador, y dejó mucha obra. Digamos, hoy se presenta esta, pero tiene obra para orquesta, tiene obras para, lógicamente, para órgano, tiene órganos para ciertos instrumentos, hay una obra para clarinete, hay obra para piano, hay obras para orquestas de cámara, hay una muy bonita para violonchelo, tiene muchas obras, un requiem también. Y pues que se haya podido incluir ahora un tema de él en este programa, para nosotros es muy emotivo también, y agradecemos eso. Oiga, maestra, a ver, de alguna forma el maestro Urban, al tener esos 23 años como titular de este órgano monumental, supongo redescubrió sonoridades, ¿no? Yo recuerdo alguna vez platicando con él, le decías que de repente nos suena como la música de órgano, como estas películas de Drácula, ¿no? Y me decía, es que no, tienen más sonidos, ¿no? No sé qué tanto también de estas otras sonoridades vamos a poder escuchar en este concierto que se va a presentar. El órgano se lo considera el instrumento más completo y complejo también. Entonces la cantidad de sonidos que pueden surgir, puede sonar hasta una trompeta, ¿no? Puede parecer que suena una flauta, pueden sonar las notas normales que uno reconoce a un órgano, de repente puede sonar un xilófono, ¿no? De repente puede sonar unos pajaritos. O sea, es un órgano un instrumento muy complejo que permite tener a toda una orquesta, arpa también, por ejemplo, que permite tener esto. Cantidad de registraciones que tiene este órgano permite que se pueda hacer un sinnúmero de combinaciones, y una característica, por lo que mi papá también fue muy grande, de las primeras críticas que se le dieron cuando él se titula como organista, cuando empieza a dar sus primeros conciertos, principalmente en Europa, la gente le aclamaba mucho las registraciones que él realizaba para cada obra, ¿no? Muchos organistas, por facilidad, porque un órgano, pues están utilizando, imagínense, las dos manos, ¿no? Con 5 teclados en idea de más el pedal, o sea, se toca también con los pies. Además hay que estar pendiente de darle vuelta a la hoja, porque uno está leyendo una partitura, y a la par estar viendo los cambios de registración, que a veces hay órganos que, los principales de iglesia, por ejemplo, las registraciones son palos de madera que hay que sacar para que el fuelle ayude a que pueda salir el sonido por esos, ¿no? Entonces, estar moviendo las registraciones a los lados siempre implica que se necesiten ayudantes. Las registraciones que hacía mi papá desde siempre era con tanta investigación alrededor de la obra que le permitía que los matices de cada una de las obras se consideraran únicos en la interpretación de Víctor Urban, ¿no? Toda esa maestría que lograba a través de las registraciones es increíble, y es lo que él le sacaba el jugo a este órgano monumental, el poder tener todas esas registraciones que permite el órgano monumental del Auditorio Nacional. Va a lograr que estos organistas, que además fueron alumnos de mi papá, puedan jugar, ¿no? Por así decirlo, con las registraciones, con los teclados, con las notas, con todo lo que permite este gran órgano. Y vamos a escuchar unas obras en donde van a hacer lucir al instrumento. Claro. Oiga, maestro, también platicando, recuerdo con el maestro Urban, le decía que si había posibilidad de también de que sino jóvenes intérpretes del órgano pudieran tener la posibilidad de tocar ahí, porque también lo veíamos, ¿no? Son pocos los órganos, no hay lauderos, no hay gente que esté reparándolos, muchas de las piezas no son de aquí, y muchos se tienen que ir al extranjero a especializarse. Y él me decía que esa era una de las posibilidades. No sé qué tanto se haya hecho posteriormente de esa entrevista que tuve con él. Es maravilloso el cuidado que le ha dado el Auditorio Nacional a este órgano, sabiendo que es un patrimonio histórico que se tiene en México, ¿no? Entonces, es un órgano de los mexicanos. Llega a México por la Casa Tamburini italiana de Cremona en 1958, y el cuidado que le ha dado el Auditorio Nacional a este órgano, finalmente desde su reinauguración, porque sí se dejó abandonado muchos años, ¿no? Pero a partir del 2000 que se reinaugura, le han dejado a una persona que de manera permanente está pendiente de todo lo que sucede atrás
detrás de lo que hay en un órgano, los dos secretos, los tubos, las registraciones, afinarlo. Hablamos de 15.500, más de 15.500 tubos. Es decir, cuando terminan una afinación hay que volver a empezarla, ¿no? Y el que se pueda tener aquí de fijo a una persona que esté atento de este órgano, se agradece mucho al Auditorio Nacional que tenga estos cuidados para un instrumento tan importante en México, ¿no? El maestro José Luis Falcón, que se ha dedicado a este órgano desde hace también más de 20 años y lo tiene impecable, lo tiene muy bien cuidado, no ha permitido que se pierdan. En México existen alrededor de 1,000 órganos que se pueden registrar en distintas iglesias principalmente, porque es un instrumento principalmente de iglesia. Lamentablemente son contados los órganos que están restaurados y lamentablemente son muchísimos menos los órganos aquellos que fueron restaurados y que han seguido los cuidados que se necesitan. La humedad, los cambios de temperatura y demás logran que se desafinen y es muy complejo poder tener este cuidado. Ahora platicaba hoy en la mañana precisamente con José Luis Falcón y me decía es que el órgano sigue creciendo, no lo dejan y lo siguen restaurando, le siguen aumentando cosas. Cuando un organista se presenta puede grabar sus registraciones y a través de un botón lograr tener todas esas registraciones ya en conjunto, ¿no? Un organista tiene que llegar a conocer su instrumento días antes de un concierto para saber qué registraciones puede utilizar para cada una de las piezas y permiten los órganos modernos como este grabarlos. Entonces ya por ejemplo que viene el maestro Stefan Kofler, por ejemplo, viene a estudiar, graba sus registraciones para todas las obras, hay botones especiales para hacer estas grabaciones, pero en esta ocasión se van a presentar 4 organistas, es decir, cada uno va a tener que contar con las registraciones propias preparadas para este concierto y no se tienen tantas memorias para poder grabar esto. El Auditorio Nacional previno esto y tiene una nueva computadora que a mi papá le hubiera encantado conocer, ¿no? Mi papá falleció hace 2 meses, pero le hubiera encantado poder saber que tenía esta nueva computadora para permitir más grabaciones de registros. A lo que voy es que es agradecer realmente que el Auditorio Nacional ha permitido que este órgano se siga dando a conocer y siga manteniendo. Hubo muchas gestiones de conciertos que pudieron hacerse, por ejemplo, en una época el órgano se tocaba media hora antes de todos los espectáculos que hubiera. Sí. Quien se presentara en el Auditorio Nacional podía reconocer la música del órgano y saber que había un órgano y conocer la música. Justamente no siempre era música clásica, si era un espectáculo de música moderna, también se interpretaba este tipo de música porque es lo que permite este órgano poder presentar diversos tipos de música. Y también en el remate que se hace de libros aquí en el Auditorio Nacional se logró unas temporadas hermosas en donde la gente podía entrar al escenario de manera gratuita al Auditorio Nacional y conocer la consola del órgano y escuchar al órgano también en unos pequeños conciertos. Es decir, el auditorio ha hecho mucho por esto, ¿no? Y también, bueno, saber que la titularidad la tenía mi papá desde hace 23 años, sin embargo no era algo que él tuviera como exclusivo para él. Él lo que siempre buscó es que otros organistas lo conocieran, ¿no? Y con el apoyo de él reconocieran cada uno de todo lo que mostraba este órgano. Organistas muy jóvenes, está Marco Antonio Sánchez, que es un organista muy muy joven, tendrá 20 y tantos años y que ya es conocedor de este órgano también, artistas de todas las edades, de todos los géneros, que mi papá les brindó la oportunidad de que pudieran presentarse también, ¿no? Claro. Ya casi para terminar, maestra, bueno, invitarlos, este concierto se va a llevar a cabo el 31 de agosto a las 13 horas en el Auditorio Nacional y acaba de fallecer el maestro Urbán de alguna forma. Se realizarán más homenajes y la otra es todo este material que tenía, tanto de grabación, de investigación, composición, se estará buscando alguna publicación, de qué manera también conservar todo este trabajo que hizo. Nos toca como hijas poder difundir toda la obra, todo lo que tenía y darle el correcto respeto a todo el trabajo de investigación que realizó y a todo su archivo que dejó, ¿no? Es increíble muchas partituras que tiene originales de muchas obras de reconocidos, de afamados compositores mexicanos y nacionales también, que estaban dedicadas a él, ¿no? Hay obras muy, muy importantes hacia eso, pues nos toca perdurarlo. Tenemos la fortuna de que próximamente se va a inaugurar el Conservatorio de Música de Santa María Tultepec, que era el pueblo donde nació mi papá. Entonces una de las ideas de mi papá antes de fallecer era eso: donen todo a ese conservatorio para que puedan tener ahí el órgano, puedan tener mi archivo, la gente pueda visitarlo, pueda conocerlo y más alumnos puedan hacerse de esta obra, ¿no? Que puedan acceder a todo esto. Y nosotros pues agradecemos mucho que se pueda tener esa consideración hacia la obra de mi papá. Desde el día que falleció mi papá, desde el primer día, nos han hablado muchos músicos que han realizado homenajes en los distintos
países donde mi papá pues era reconocido. El día que falleció, recuerdo bien llamadas de artistas que decían, es que hoy precisamente tengo un concierto en tal ciudad, en tal país, y va a estar dedicado a la memoria de tu papá, ¿no? Orquestas en México, estábamos en un conteo de todas las orquestas que se enteraron y le dedicaron sus programas a mi papá en estos 2 meses. Y ahora Tepoztlán, el Museo Virreinal, del Museo Nacional del Virreinato, que está en Tepoztlán, está realizando el Festival de Órgano, precisamente los domingos de agosto, de entrada libre, y están dedicados a la memoria de mi papá. El cartel está precioso también porque será una imagen de mi papá. Sin embargo, este homenaje que se está realizando aquí en el Auditorio Nacional, para nosotros es el más emotivo, el más solemne, que su lugar de trabajo les reconozca para poder dedicarle este homenaje, ¿no? Además en el órgano monumental del Auditorio Nacional, estos 4 organistas que vienen desde el extranjero para poder interpretar obras significativas en el repertorio de mi papá. Pues estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con todos los que han realizado algo en memoria de mi papá en estos meses, y pues les agradecemos de manera muy emotiva. No, pues muchísimas gracias, y también gracias al maestro Víctor Urbán por todo su trabajo, por esta dedicación, por esta promoción. La verdad es que 23 años que se van a multiplicar por muchísimo más por todo lo que nos dio. Muchas gracias, y bueno, pues ahí está la invitación para que asista nuevamente a este homenaje al maestro Víctor Urbán, que se va a llevar a cabo el 31 de agosto en el Auditorio Nacional. Un abrazo a toda la familia, muchísimas gracias por esta oportunidad, y gracias además por ser tan compartida con todos los músicos, escuchas, que podemos estar ahí y que además podamos visitar este conservatorio de Tultitlán. Muchísimas gracias. Gracias. El andamio. Hoy escucharemos un fragmento de una entrevista que se le hizo a Jorge Luis Borges. Creía que la lectura obligatoria es un error. Yo también creo eso. Creo que lo que se lee para un examen es algo que se olvida. En cambio, lo que uno lee con placer, uno lo recuerda siempre. Es que la memoria es selectiva, como decía Bergson. La memoria elige lo que realmente le ha interesado. En cuanto a las fechas, a los nombres propios que se estudian para dar un examen, bueno, felizmente los olvidamos después. Es decir, que todo hombre es un autodidacta realmente, ya que lo que se aprende fuera de nuestras preferencias, fuera de nuestra felicidad, es algo y es inútil. Solo puede servir, bueno, para dar un examen, para obtener un título, en fin, todo eso, frívolo, te lo diría. De modo que yo puedo decir que yo inicié mi carrera literaria a los 4 años, ya que yo no recuerdo una época en que yo no supiera leer o escribir. Mi padre tenía una vasta biblioteca, hecha sobre todo libros ingleses, y él me dijo que yo eligiera lo que quisiera, que no iba a recomendarme nada, que si un libro me resultaba tedioso, que lo dejara, ya que lo que se lee por obligación es inútil. Y así empecé y deseché muchos libros, pero siempre hubo un género que me interesó más que ningún otro, la enciclopedia. No eran ni solos ni ajenos. El andamio. Cultura y construcción. Y bueno, por su extraordinaria capacidad de convertir la vivencia individual en una experiencia colectiva, así como por la belleza, finura y precisión de su lenguaje, el poeta Luis García Montero recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2024. García Montero ha tenido un acercamiento muy importante con la poesía mexicana. Más allá de la de paz, tiene presente a Jaime Sabines, a José Emilio Pacheco, a poetas contemporáneos con los que ha convivido, y ha sido un defensor de los derechos de la palabra y de la libertad. Entre los temas que aborda es el amor, la distancia, el desapego y el exilio. Este último es un tema recurrente. Estamos viviendo en un momento donde se intenta criminalizar la llegada de migrantes, y a la gente que viene de fuera buscando la vida se la quiere caricaturizar y decir que son unos delincuentes que ponen en peligro la seguridad de un país. Y se olvida la dignidad humana y se olvidan los derechos humanos. Eso por una parte. Por otra parte, sigue habiendo exilio. Nosotros, por ejemplo, colaboramos mucho desde el Instituto Cervantes con Sergio Ramírez, con Gioconda Belli. Hay mucha gente que huye de la pobreza. El mar Mediterráneo en Europa se llena de cadáveres de gente que intenta llegar a las costas europeas para mejorar su vida, ¿no? Y de pronto, pues te conmueves cuando ves que en el naufragio de una patera, pues hay muchos
muchos seres humanos que mueren sin haber recibido la ayuda y la hospitalidad, incluso antes de salir de su propia tierra, ¿no? Entonces, como digo, la situación actual es muy triste. Creo que debemos aprender las lecciones de la dignidad que se dieron con la hospitalidad del exilio español en México. García Montero militó en el Partido Comunista de España y en la Federación Izquierda Unida. Encuentra un gran vínculo entre la poesía y la música. Pero a veces la retórica sirve para crear la lengua de todos, no crear un dialecto especial para poetas. A lo largo de la historia, cuando la poesía se ha puesto muy pedante y ha empezado a separar su lenguaje del lenguaje de la gente, la mejor manera que ha tenido la propia poesía de comprender su error ha sido abrir las ventanas y dejar que entre la música popular y la canción popular. Eso es lo que supuso, por ejemplo, que en una época de gran retórica barroca, pues entrase de pronto la canción popular en poetas como Lope de Vega, o en una época de gran retórica romántica donde todo eran gritos, huracanes, tremendos conflictos con el universo, pues de pronto se abrió la música y entró la música de la canción alemana y de la naturalidad y de la sencillez, y Gustavo Adolfo Bécquer pues cambió la poesía española dejándose escribir como si estuviera escribiendo una letra de canción. Y en ese sentido, por ejemplo, en mi formación, pues igual de importantes que han sido los poetas, pues han sido los cantautores. Reconoció que en su formación ha sido igual de importantes los poetas, los cantantes y autores de canciones. Bueno, mis maestros fueron pues Paco Ibáñez, fueron Joan Manuel Serrat. Joaquín es más un hermano un poco mayor que yo, y a través de Joaquín, por ejemplo, aprendí a amar mucho la música mexicana. Yo le he robado versos sin que nadie se dé cuenta a José Alfredo Jiménez, ¿no? Pero es que de pronto cuando alguien dice cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas, me está explicando lo que es de pronto una pérdida. Y en ese sentido he aprendido mucho de autores como José Alfredo, de la música que cantaba Chabela Vargas, de lo mismo que he aprendido del tango. La música siempre ha ido muy unida a la poesía. El andamio. Cultura y construcción. Y bueno, pues el día de ayer la jefa electa de gobierno por la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer a Ana Francis López como dirigente de la Secretaría de Cultura, a quien calificó como una representante en los criterios adecuados para este cargo. Ana Francis Moore es dramaturga, escritora, actriz y cabaretera. Ha sido el arte su principal herramienta política y para revolucionar conciencias. Sus obras, como parte de Las Reinas Chulas, se destacaron por la sátira que inclina a la audiencia a la reflexión de cómo puede ser un mundo mejor. Desde el escenario se ha convertido en una gran activista que lucha por los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+. A través de talleres, de diplomados, ha buscado crear conciencia. Es por eso que para Ana Francis Moore la educación cultural es importante. Así lo dio a conocer en entrevista para el IMER. La educación cultural debería de ocurrir no solamente en las prepas y en las universidades, es decir, toda universidad que se respete en el mundo, pues tiene por ahí espacios abiertos para que se haga teatro, para que se haga música, para que etcétera, etcétera. Es decir, una educación cultural y deportiva aparte de la universitaria. Además de la educación profesional artística, siempre hay como una educación, me explico, de las actividades extracurriculares y etcétera. Deberíamos de aspirar a eso y esa es la propuesta. Y también la verdad es que habría que entrar a todas las instituciones de gobierno y si me apuras, siempre valdría la pena proponerle a las empresas, etcétera, que también le entren, pero seguro. Me parece que es algo que hay que ir construyendo, pero la idea y digamos la visión que tiene Clara Brugada es que la cultura va al centro, de construcción de comunidad, de construcción de acuerdos, de construcción de paz. Ana Francis Moore buscará acercar la cultura a la gente para lograr impactar a la sociedad. Cualquier derecho que no esté a la vuelta de la esquina no existe. Entonces, el derecho cultural, si no lo puedes disfrutar cerca de tu casa, no existe. Entonces, de lo que se trata es de darle espacio, darle fomento y darle dignidad a todas aquellas manifestaciones culturales que estén ocurriendo en las alcaldías en las que tradicionalmente no se ve, que no es que no ocurran, sino simple y llanamente no han tenido como el cenit
capital puesto, y entonces en ese sentido pues se trata de que tengan la oportunidad de desarrollarse, pues. La parte de pueblos y barrios, que de lo que se trata es no solamente de preservar la memoria, sino de fomentar la conservación y el desarrollo de las propias culturas vivas, ¿no? Entre los retos que se enfrentarán a Francis Moore es mejorar los derechos laborales de los hacedores de la cultura, fomentar el uso del espacio público para actividades culturales y dar seguimiento a los presupuestos y acciones que se realizan en este tema desde las alcaldías. Ya darle un avance importante a los derechos laborales de los trabajadores del arte y la cultura, principalmente aquellos que trabajan para el gobierno, ¿no? Ahora, es importante decir que también, o sea, para eso ya está el sistema de IMSS Bienestar, con eso ya tienen acceso a la salud todas aquellas personas que no tengan IMSS, que no tengan ISSSTE, etcétera. Pero sí se trata de darle un buen avance a la contratación, a la tramitología, que aquí hay una velocidad a los pagos. Digamos, ya habría las formas, pero hay que mejorar esas formas para que todavía sea más rápido. Más que mejorar el presupuesto, buscará administrarlo mejor para cumplir sus objetivos. Siempre hay que buscar elevar el presupuesto de cultura, pero el presupuesto es una cobija que si se jala para un lado, pues destapa el otro. Entonces siempre hay que tener también mucha responsabilidad. Y todo el mundo dice, vamos a aumentar el presupuesto. O sea, sí, claro, siempre hay que buscar aumentar el presupuesto de cultura. Pero me parece que es responsable, y todas estas cosas que te estoy diciendo son en función del presupuesto que ya se tiene. No hay ninguna invención. Y también se trata de transversalizar un montón los presupuestos de cultura. Es decir, de las muchas cosas que ya están ocurriendo, de las muchas estrategias, de las otras instancias que no sean específicamente la Secretaría de Cultura, ¿no? Que también le metan a la cultura. Desde la campaña, Ana Francis Moore habló sobre las utopías, espacios en los que se buscará un acercamiento con la gente para poderle contagiar el entusiasmo por y para las artes, la cultura y las tradiciones de una ciudad tan rica en todos los aspectos como es la Ciudad de México. Mira, la primera son 100 utopías que se van a construir en la Ciudad de México, 16 por año, que además de ser un centro que atiende un montón de otras cosas, también atiende la cultura, que habrá también escuelas especializadas de artes en las distintas utopías, y eso se trata también de hacerlo un sistema. Ahorita está funcionando, digamos, como por separado, pero la idea es que funcione sistémicamente. Hay que entrar a la educación básica con el programa Do Re Mi que propone Clara, que se trata de dotar de instrumentos, de clases, etcétera, a todas las escuelas de educación básica, para que no haya niño, niña de esta Ciudad de México tenga una educación artística. Todo esto gratis. Asociarlo sistémicamente con lo que está ocurriendo en Pilares, en las casas de cultura, en las distintas utopías y lo que ocurre ya también en las faros. El andamio. Cultura y construcción. La compañía Luciérnaga Arte, procedente de Quintana Roo, trae la obra Remos o la virtud de brincar sobre un charco, inspirada en las 12 etapas del viaje del héroe. Escuchamos la información con Ariel Escalante. Recibir una llamada y emprender una aventura son las primeras etapas del viaje del héroe que planteó el escritor estadounidense Joseph Campbell. El dramaturgo Carlos Alfonso Nava se inspiró en esta estructura narrativa que podemos encontrar en grandes historias desde la mitología griega hasta la actualidad para escribir la obra Remos o la virtud de brincar sobre un charco. En este caso, la protagonista es Regina, una escritora que no ha encontrado el éxito que la sociedad y ella misma han impuesto. Tras el suicidio de su hermano, ella emprende un viaje por México que se convierte en un viaje interno para reencontrar su impulso creativo. Este unipersonal teatral es protagonizado y producido por Alejandra Hinojosa, quien nos platicó sobre la búsqueda de su personaje. Tras la muerte de su hermano, decide emprender un viaje que es un viaje interno para volver a reencontrar este impulso de vida y este impulso creativo que la hace mantenerse y hacer y ser lo que ella es. Regina atraviesa los estadios del viaje del héroe que Joseph Campbell plantea como la salida de ser un ser normal, común y corriente, hacia el convertirnos en un héroe. En la escenografía de esta puesta en escena destaca la presencia de una balsa, en la que se apoya la actriz para trasladarse a diferentes lugares en la ficción. El viaje al cual nos referimos, más que geográficamente, es un viaje interno. Es un viaje de un personaje que sale de un punto personal y recorre ciertos caminos y ciertas situaciones que la hacen transformarse y la orillan a terminar en otro punto muy distinto de cuál empezó. Entonces creo que este viaje es una metáfora de lo que es la vida y justamente encontrar el sentido y no perdernos en el camino o perdernos y volvernos a encontrar. Remos o la virtud de brincar sobre un charco es una obra de la compañía de teatro caribeño Luciérnaga Arte, proveniente de Playa del Carmen, Quintana Roo.
La producción está de visita en la Ciudad de México, donde ofrecerá una única función este miércoles 14 de agosto en el Teatro La Capilla. Para Imer Noticias, Ariel Escalante. El Andamio. Bueno, pues hasta aquí la información. Muchas gracias por acompañarnos en El Andamio. A nombre de todos mis compañeros, Julián Vázquez, Sofía Gutiérrez, Gabriel Ortiz, Alberto Polomino, Adria Aceves, me despido. Soy Carolina López Hidalgo. Los invito a que nos escuchen el próximo jueves. ¿Sabe qué? Pórtese mal, pórtese bien, pórtese como quiera y nos vamos bailando con esta pieza. 20 minutos sin saber cómo y por qué. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.